porque esa palabra de Dios, la que nos edifica y la que nos hace crecer en el nombre poderoso de Jesús. Como dijo el pastor, hoy vamos a empezar a lo largo de este mes a hablar del siervo de Dios. Es un tema muy amplio y muy importante. Y yo me puse a pensar esta mañana no, desde ayer, anteayer, estaba pensando sobre el tema. Y dije, bueno, vamos a hablar del siervo de Dios. Pero cada uno tiene un concepto de siervo de Dios diferente en el mundo, prefiero. Porque cada uno tiene también su concepto de Dios. Por ejemplo, los musulmanes también creen en Dios. Y para ellos un siervo de Dios será algo totalmente diferente. ¿A que sí? Hasta los homosexuales creen en Dios. Hay algunos que creen en Dios y creen que de una forma pervertida, claro, pero creen, algunos. Me he encontrado con gente así. Vivimos en un mundo extremadamente perverso. Lo creen o no, es así. Vivimos en un mundo extremadamente pervertido, extremadamente perverso, extremadamente perdido. Y la única solución para este mundo, ¿sabes quién es? Alguien va a decir, pues Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Cada uno tiene un concepto de Dios diferente. Pero Dios se ha manifestado a lo largo de la historia. Sobre todo hace 2000 años. Dios se manifestó a la humanidad de una forma aplastante. ¿Cómo? A través de un hombre llamado Jesucristo. Y este hombre ha dividido la historia. La historia se divide hasta el día de hoy, de antes de Cristo y después de Cristo. Y si alguien quiere conocer a Dios, el verdadero Dios, forzosamente tiene que conocer a Cristo. Porque si no conocemos a Cristo, no conocemos a Dios. Amén. La persona de Cristo es tan significativa en la historia de la humanidad que Él es la máxima manifestación. Cristo es la máxima manifestación y la máxima representación de un Dios vivo. Aleluya. Amén. Y cuando hablamos de siervo de Dios, no podemos saber quién es el siervo de Dios, porque, como dije, cada uno tendría un concepto diferente. Pero para saber quién es el siervo de Dios, tenemos que preguntárselo a Dios. ¿A que sí? Y antes de empezar, me gustaría orar un poco. Dios, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Porque nosotros conocemos que solamente tú y solamente en ti se encuentra la verdad absoluta. Porque vivimos en un mundo relativamente relativo. Vivimos en un mundo donde la gente no cree en una verdad absoluta. Cada uno tiene su propia verdad, cada uno tiene su propio Dios, cada uno tiene sus propios conceptos. Pero nosotros, Señor, estamos aquí para presentarte a ti como el único Dios vivo y verdadero en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo y vamos a leer capítulo 12. Como dije, mira, en otras palabras,
¿Quién es el siervo de Dios? Pero tenemos que preguntar a Dios. Dios representa su siervo y nos da una descripción. ¿Quién es su siervo? Y lo encontramos aquí. Vamos a leer en Mateo capítulo 12, desde versículo 18 hasta 21. Dice así la palabra. Palabra de Dios. Él mismo dice cómo tiene que ser su siervo. He aquí mi siervo. He aquí, dice el Señor, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No condenará ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Y cuando Dios dice, he aquí mi siervo, eso significa que este es el siervo del Señor. Ese es el gran ejemplo. No existe en la historia de la humanidad otro siervo de Dios más grande que Jesús. No existe en la historia de la humanidad, nunca ha existido otro personaje, otra persona, otro hombre, otro portador de la voz de Dios más grande y más significativo que Cristo. Amén. Amén. Es el único. Por eso es el Hijo unigénito. Y es el siervo perfecto de Dios. Alguien va a decir, bueno, es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, es un hijo de Dios que también que sirve a su Padre. Por eso también es siervo de Dios. Es hijo de Dios que sirve a su Padre. Qué buena noticia, ¿no? ¿Sabes por qué es buena? Porque nosotros también somos ¿qué? A través de nuestra fe en Jesús, nosotros también somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero como hijos de Dios, Dios está esperando algo. Que seamos imitadores de su Hijo unigénito y que le servimos igual que le sirve el Hijo unigénito Jesucristo. Entonces, ya sabemos que el máximo ejemplo de ser un siervo de Dios es el mismísimo Jesucristo. No hay otro ejemplo más grande, no hay otra persona más significativa en la historia de la humanidad que la persona de Jesús. Y yo me siento privilegiado que puedo hablar de Él, que puedo hablar de su palabra, porque es su palabra. Pero ¿saben qué? Cuando tú hablas la palabra de Jesús, cuando tú sigues hablando la palabra de Jesús, un día, a lo largo de esa palabra, cuando tú la hablas a la gente, esta palabra poco a poco se convierte en tu palabra también. Qué buena noticia, ¿que sí, Amén. Cuando la palabra de Dios, Cristo dice, mira, Cristo dice lo siguiente: mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió, de mi Padre. Pero también dice, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Amén. Es la palabra de Dios, pero Cristo también se identifica con ella y dice, es mi palabra. Y cuando Cristo se identifica con su palabra, nos quiere decir y nos quiere demostrar que tú y yo como cristianos también nos tenemos que identificar con la palabra y decir, mi palabra es la palabra de Cristo, porque he muerto para mis palabras propias, carnales, y he decidido hablar la palabra de Cristo. Y cuando tú hablas la palabra de Cristo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? La palabra se hace carne en nosotros. Yo pensaba que este versículo es solamente para Cristo Jesús. No, es para ti también.
Buena noticia, que sí. Amén. Porque si la palabra de Dios, la palabra de Cristo no se hace carne en nosotros, no podemos dar ejemplo. Y si la palabra de Dios se hizo carne en Cristo, ¿cómo vamos a seguir sus pasos? Si Él es nuestro maestro, Él nos da ejemplo, cómo tenemos que ser nosotros. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué? Para que nos da un ejemplo cómo tenemos que vivir. Amén. Y es el ejemplo perfecto. Aleluya. Amén. Vamos a seguir. Es interesante que tengamos un concepto del siervo de Dios. Y ese concepto es Cristo Jesús. Es el concepto perfecto para cómo debe de ser un siervo de Dios. Desde aquí podemos empezar como una base. Vamos a ir a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Y vamos a leer versículo 5. Dice lo siguiente: mientras él aún hablaba, se refiere a Jesús, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. ¿Saben qué? Eso no es una opción. Eso no es una sugerencia, simplemente sí. Es un mandamiento. Tenemos que oír a Jesús. ¿Por qué? Porque es recomendado de Dios. Amén. Si Dios dice a él oír, entonces todo lo que dice él, Cristo, eso es lo que es Dios. Amén. Gloria a Dios. Y desde aquí en adelante, si tú sirves a Cristo, tú eres un siervo de Dios. Amén. Pero si tú rehusas a servir a Cristo, no eres un siervo de Dios. Serías un mentiroso. Y Dios no quiere que seamos mentirosos y tampoco quiere que seamos engañados. Porque hay muchos que engañan en este mundo, que dicen que hablan de parte de Dios. Pero ¿de qué Dios me está hablando? Si no es a través de Jesús, escúchame bien. Si no es a través de Jesús, no es de Dios. Porque Dios jamás dio un testimonio tan grande desde una nube con una voz oíble como lo hizo con Jesús. A él oíd. Fíjense, para hacer una comparación, no lo dijo eso a Abraham. Abraham es un profeta, que sí, pero no lo dijo a Abraham. No dijo a Abraham, a Abraham oíd. No dijo para Moisés, a Moisés oíd. No dijo a Moisés oíd, a Abraham oíd. No lo dijo a Jesús, a él oíd. Gloria a Dios. Para que seamos siervos de Dios, tenemos que oír a Jesús. Amén. No hay otro. No hay otro más grande. No hay otro más significativo. Algunos dicen, pero eso ya pasó de moda, ya pasaron 2000 años. ¿Cómo sabes tú que Cristo ha vivido y ha existido? Me encuentro con gente así, de verdad. Es una mitología, me dicen algunos. Ya, para algunos puede ser una mitología, para mí es una verdad. Gloria a Dios. Pero ¿sabes por qué es una verdad? Porque su palabra sigue sonando hoy Aleluya. con la misma fuerza que hace 2000 años. Y nunca va a cambiar, porque es la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y Dios nunca cambia. ¿Por qué Dios nunca cambia? Porque Dios es perfecto. Amén. Así de fácil, así de simple. Dios no va a cambiar. Dios espera que tú cambies y que yo cambio. Él no va a cambiar.
Porque Él es perfecto. Gloria ¿Qué a significa Dios. que Dios es perfecto? Significa lo siguiente, que no se le puede añadir nada, ni se le puede quitar nada, porque simplemente es perfecto. Amén. No como los musulmanes dicen, no, pero el Corán es algo que le faltaba a Dios y hemos hecho otro libro perverso, claro, pero no es el libro de Dios. Yo se lo digo así de claro. Porque tenemos que ser valientes y tenemos que decir la verdad, porque los musulmanes también necesitan salvación, Amén. Gloria a porque Dios. somos personas como tú y como yo también, pero están engañados, están bajo una mentira, bajo la maldición de una mentira que es el Corán. Pero gracias a Dios nosotros tenemos la palabra verdadera de Jesús y tenemos que ser valientes a predicar esa palabra. ¿Qué pasa cuando tú predicas la palabra de Jesús? Pues no te van a poner una alfombra roja y no vas a tener una música cuando pasas por ella. ¿Por qué? Porque el mundo te va a odiar. El mundo nos va a odiar. Y yo no predico un Dios religioso. Nosotros, los siervos de Dios, no estamos llamados a predicar un Dios religioso, simplemente porque Dios no es una religión. Amén. ¿Qué os parece? Ya, pero el Papa Francisco también está de acuerdo con los gays y los aprueba. Pues claro, porque no es un cristiano. Hombre, ¿qué quieres que te diga? A mí me entristece muchísimo, de verdad, cómo la gente asocia eso, el plan diabólico del Dios de este mundo, que es el Satanás. Es un plan diabólico que siempre cuando hablamos la palabra de Dios, la gente lo asocia con la religión. Y principalmente, como estamos en España, culturalmente, es un país católico, cada uno asocia la palabra de Dios con la religión católica. Pero no es. Una cosa es el rojo y otra cosa es el verde y otra cosa es el azul. No hay diferencia. Y nosotros tenemos que diferenciar la verdad de la mentira, apartar la mentira y hablar la verdad. Amén. Aleluya. Amén. ¿Y qué se requiere del siervo de Dios? El siervo de Dios tiene que ser, ¿qué? La luz del mundo, la sal de la tierra. Nosotros, tú y yo, somos la luz del mundo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no puede ver a Cristo, no puede ver a Dios, pero te ve a ti y me ve a mí. ¿Qué clase de Dios tú representas? ¿Qué clase de Dios tú? ¿De qué clase de Dios tú hablas? ¿Cuál es tu Dios? Tu vida representa en qué Dios servimos. Tu vida y mi vida representamos si servimos o no servimos a Dios. Porque la gente nos ve a nosotros, no puede ver a Dios, porque Dios nadie le ve, pero nos ve a nosotros. Amén. Gloria. Eso digo yo, pienso yo. Sí. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver, Juan 12, 26, vamos a ir ahí. Es muy interesante esa palabra. Me gusta la palabra, porque es verdadera, es fuerte. Juan 12, 26. Juan 12, 26. Dice lo siguiente. Cristo dice lo siguiente: si alguno me sirve, hemos dicho, fijaos en esto, si alguien quiere ser siervo de Dios, tiene que servir a Cristo. Si no sirves a Cristo, no eres un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque antiguamente
Dios hablaba a través de muchos profetas, ¿no? Antiguamente. Pero en los últimos tiempos, ¿desde cuándo estamos en los últimos tiempos? Desde la llegada de Cristo en adelante. 2000 años ya estamos en estos últimos tiempos. Dios está hablando a través de Cristo. No de otra persona, de Cristo. Y si servimos a Cristo, entonces servimos a Dios. Así de claro. Y por eso Cristo dice lo siguiente: si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. ¿En qué consiste servir a Dios? Consiste en esto: seguir a Cristo. En esto consiste servir a Dios, seguir a Cristo. Si tú sigues a Cristo, ¿pero cómo lo sigo eso? Yo ni siquiera lo veo. ¿Pero qué significa seguir a Cristo? Eso es interesante, ¿verdad? Porque es una pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo seguir a Cristo si no lo veo? A mí me parece bastante lógico. Ahí está su palabra. Si nosotros seguimos las instrucciones y la doctrina de Jesús, servimos a Dios. Porque mira, fijaos en esto, ninguna religión te puede salvar, ninguna religión te puede salvar a mí. La religión católica no te puede salvar, la religión protestante no te puede salvar, la religión musulmana no te puede salvar. Seas de cual sea tu religión, no te puede salvar. Ni siquiera tu propia religión que te has edificado últimamente. Y tampoco te puede salvar. Porque a veces nosotros también nos inventamos religiones, nos inventamos nuestra propia religión. Muchas veces porque nos conformamos con la vida que vivimos y no queremos cambiar. Y nosotros debemos cambiar. Debemos mirarnos en el reflejo de Jesús. A ver, yo me miro en la Biblia, es como un reflejo, ¿no? como un espejo. Y cuando nos miramos en el espejo, vemos si parecemos o no parecemos a Jesús. Muchas veces tenemos que ser autocríticos con nuestra vida. No muchas veces, siempre tenemos que ser autocríticos. Porque siempre necesitamos ese cambio para que parecemos más y más al Señor Jesús. Y dice el mismo Jesús, el mismísimo Cristo dice, lo dice en versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi ¿qué? Servidor. Yo creo que la palabra servidor no está muy diferente de la palabra siervo, ¿no? Servidor y siervo es casi, ¿no? Igual. Así que donde yo estaré, ahí estará mi servidor. Entonces, si queremos servir a Dios, tenemos forzosamente que seguir a Cristo. El que no sirve a Cristo, no sirve a Dios. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Le honrará. ¿Quién quiere que el Padre le honra? Yo quiero que el Padre me honra. ¿Quién quiere que los hombres lo honran? Lo honran. Nadie, ¿no? Bueno, si te honran los hombres, muchas veces el Padre no te va a honrar. Porque no es posible agradar a los hombres y agradar a Dios. Ese es el dilema muy grande en la vida. Porque si quieres que Dios te honra, tú tienes que enfrentarte a este mundo y enfrentarte a los hombres. Pero si quieres agradar a los hombres, ¿cómo quieres que Dios te honra? Tú no sirves a Dios, sirves a los hombres. Gloria a Dios. Hombre de poca fe. Aleluya. Aleluya. Tenemos que tener fe, hermanos. Aleluya. Porque la palabra de Dios es fuerte. Mira, no hace falta, yo hablo un poco fuerte, sí, pero no hace falta hablar muy alto. No hace falta hablar muy alto, porque la palabra misma es fuerte. Yo incluso intento hablar más bajito, ¿no? Porque cuanto más bajo hablo yo, más fuerte se oye la palabra a veces. Porque muchas veces nosotros queremos añadir algo, como si ayudar a Dios, pero no es posible. Nosotros podemos entorpecer de alguna forma la palabra de Dios, pero no la podemos ayudar. Tenemos que predicarla tal cual. Mira, fijaos en esto.
Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Eso significa, en otras palabras, sigue la doctrina de Cristo, lee la doctrina de Cristo, memoriza la doctrina de Cristo, memoriza lo que Cristo dice. Lo que Cristo dice, eso es esencial en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Por eso, pues precisamente por eso nos llamamos cristianos. Precisamente no nos llamamos católicos, no nos llamamos protestantes, no nos llamamos lo que sea, nos llamamos cristianos, porque la palabra cristiano, ¿qué hace? Honra a Cristo, da gloria a Cristo. La palabra cristiano, por favor. No aparece la palabra católico en la Biblia, no aparece la palabra protestante en la Biblia, aparece la palabra cristiano. Si alguien me quiere servir, mira, si alguien sufre en Pedro, primero de Pedro 4:16, si alguien sufre como cristiano, dice el apóstol Pedro, no se avergüenza, sino que da gloria a Dios. Amén. Porque esa palabra de Dios es cristiano. Con esa palabra nos tenemos que identificar. Porque mucha gente se identifica con la palabra erróneamente, claro, con la palabra protestante. Porque ¿de qué protestantes hay? Un montón del mundo. Hasta los gays, hasta el movimiento gay está protestando y pidiendo derechos. ¿Qué vas a protestar? No es la palabra correcta. Y tenemos que ser correctos. Amén. Tenemos que ser correctos, cristianos. Por eso está tan desfasada, tan fragmentada el concepto, está tan fragmentado el concepto del cristianismo. Por eso, porque hay gente que han metido otras palabras para fragmentar y para confundir. Amén. Y para destrozar la unidad del cristianismo. Lamentablemente. Aleluya. Amén. Vamos a ver. Juan 15:18. Juan 15:18. Sí. Dice lo siguiente. Si el mundo, palabra de Cristo. Juan 15:18 hasta 20. Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si al mundo me aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Voy a decir algo. ¿Y qué pasa si el mundo no te aborrece? ¿Qué pasa si el mundo no me aborrece? Interesante pregunta, ¿no? Yo creo que la respuesta es muy clara. Lógicamente, si a mí me aborrece y a ti no te aborrece, es porque no me has servido. Eso es lo que dice Cristo. En otras palabras, si a mí el mundo me aborrece, me ha aborrecido, y a ti no te aborrece, te alaba el mundo. ¿Por qué? Porque Él es del mundo. Por eso te alaba el mundo. ¿Entiendes? Para que seas un cristiano de verdad, para que seas un siervo de Dios de verdad, ¿qué va a pasar? Cristo no solamente lo aborrecieron, lo mataron en la cruz del Calvario. ¿Estamos dispuestos a nosotros a pagar ese precio? Por cada quien. Yo no puedo responder a eso, pero lo que Cristo dice es que si a Él le persiguieron, que si a Él le odiaban, de que si Él le aborrecían, a nosotros también. Eso no ha cambiado. Si fuerais del mundo, el mundo amará lo suyo. Por eso mucha gente van a la iglesia y todo el mundo los alaba. ¿Pero por qué? Porque son falsos. Lamentablemente hay mucha gente falsa. Yo personalmente yo no estoy aquí para condenar a nadie, para decir quién es falso y quién no. No me interpretáis mal. Pero sí hay mucha gente falsa. Y por eso es la palabra de Dios, por eso predicamos la palabra, porque la palabra nos corrige. Y si hemos caído y si nos hemos desviado de alguna manera de la palabra de verdad, tenemos que regresar a esa palabra, ¿no? ¿A que sí? Amén. Aleluya.
Si fueres del mundo, el mundo amará lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Fijaos en esto. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Tú eres siervo? Siervo de Dios. Yo también. Y el siervo no es mayor que su Señor. ¿Cómo quieres tú que tu Señor lo aborrecen, lo matan y a ti te alaban el mundo? No puede ser. Si tu Señor lo han aborrecido, y también te van a aborrecer. Si tu Señor lo han matado, es posible que a ti también te maten. ¿Qué te parece? Es fuerte, ¿no? Pero es verdad. Pero no tenemos que tener miedo. ¿Saben qué? No tenemos que tener miedo a la muerte. ¿Sabes por qué? Porque la muerte no significa dejar de existir. La muerte significa separación. Y nosotros hemos nacido muertos. ¿Qué os parece eso? Porque hemos nacido en pecado. Donde está el pecado está la muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Hemos nacido muertos. Hemos nacido muertos en nuestros pecados. Y la vida, ya, mira, alguien espera, tú esperas tener vida eterna. ¿Quién de vosotros espera tener vida eterna? Yo no la espero, yo la tengo. Amén. Aleluya. Nosotros la tenemos vida eterna, porque nosotros no vamos a recibir una vida eterna cuando un día morimos y esperamos que Cristo nos resucita. No, ya la tienes esa vida eterna, porque la vida eterna está en Cristo Jesús. Dale gracias al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Esa vida está en Cristo. No está en nosotros, está en Cristo. Pero si Cristo vive en nosotros, también la tenemos nosotros. Aleluya. Así que yo tengo vida eterna. ¿Qué me pueden hacer los hombres? ¿Me pueden matar? Mi cuerpo. Si me van a mandar a la gloria del Señor. Gracias. No hay que temer la muerte. Si los extremistas más perversos, como es la religión islámica, matan a la gente y no tienen miedo, y se autoinmolan, ¿no? Y no tienen muerte. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que temer a la muerte? Somos perversos, no tienen miedo a la muerte. ¿Cuánto más tú y yo no tenemos que temer a la muerte? Aleluya. Pues mucho más. Porque vale la pena vivir de Cristo. Vale la pena vivir en la verdad. Vale la pena vivir por la verdad. Amén. Porque ni la muerte te puede separar de Dios. Amén. Ni la muerte física te puede separar de Dios. Porque Dios está Gloria contigo. a Dios. Amén. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Dios es grande. Es grande. Gracias, Señor. Bueno, pero mira, por eso, porque yo lo he dicho, pero para que lo confirmo, vamos a leer Romanos 6. Romanos 6, vamos a ir rápidamente, que el tiempo vuela. Rápidamente, Romanos 6. Romanos 6. Y vamos a leer 22, versículo 22 y versículo 23. Dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Si a alguien le falta motivación para servir a Dios, yo te lo digo ahora mismo. Si te falta motivación para servir a Dios, yo te lo digo. El regalo y de servir a Dios es la vida eterna. Si tú sirves a Dios, tienes garantizada la vida eterna. Amén. Qué bueno, ¿no? ¿Quién te puede regalar algo más grande que esto? Imagínate, ¿quién te puede regalar algo más grande que esto? Que la vida eterna.
Y nosotros la tenemos, fijaos en esto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, aleluya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. ¿Por qué Señor nuestro? Porque si hay un Señor, hay siervos. Nosotros somos siervos de nuestro Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. No sé cómo voy con el tiempo. Vale, gracias. Muy bien. Una cosa para terminar, creo que es muy importante. Bueno, yo leo la Biblia, ¿no? Como todos, leemos la Biblia. Estudiamos la Biblia. Yo soy un estudiante de la Biblia. Y estoy leyendo la Biblia y últimamente he visto, últimamente lo he visto. La verdad, hay mucha gente me dice, pero tú, ¿qué tonto eres? ¿Tú estás leyendo 20 años la Biblia, el mismo libro y no lo has aprendido todavía? Pues no, porque este libro no es tan fácil. Este libro tiene muchos misterios, mucha profundidad. ¿Por qué? Porque no es un libro cualquiera. Gloria a Dios. Amén. Eso no es como leer de Don Quijote de Miguel Cervantes, ¿no? Porque es una historia, es bonita historia, pero es una historia y la lees una vez y ya te aburre, ¿no? Pero eso no es así. Eso no es así. Eso es un libro de vida. Que sale vida de él. Amén. Y yo veo Gloria a Dios. y ese libro me dice lo siguiente, que hay siervos buenos y hay siervos malos. Y otro versículo muy interesante que he visto últimamente es, vamos a leerlo, que me hizo mucho así dudar un poco, ¿sí? Vamos a leer. Se encuentra en Lucas 17:10. Lucas 17:10. Lucas 17:10. Y es muy interesante, ¿no? Porque nosotros muchas veces lo repetimos así un poco religiosamente, lo repetimos eso. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, por lo que debíamos hacer lo que hicimos, ¿no? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso es lo que dice Señor. Cuando habláis, decid, siervos inútiles somos. Amén. A ver, ¿cuántos siervos inútiles hay aquí? Amén. ¿Cuántos? Amén. Bueno, los que levantaron la mano y los que dijeron amén, tengo una mala noticia. Porque yo no soy siervo inútil. Y la Biblia no dice que tú eres un siervo inútil. ¿No? Lo que dice la palabra es que tú te consideras un siervo inútil para mantener tu humildad. Pero si Dios te dice, fíjate en esto, si Dios te dice que eres un siervo inútil, es que lo eres. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Una cosa es, lo voy a explicar bien. Yo no soy, mira, yo me considero un siervo inútil, me considero así para mí mismo. ¿Por qué? Para mantener mi humildad. Pero espero un día, cuando me encuentro con Dios, que Dios me dice, buen siervo y fiel. Eso es lo que espero. No espero que me diga, siervo inútil. ¿Por qué? Porque si te dice siervo inútil, yo tengo una mala noticia para ti. Es que eres inútil. No porque lo digo yo, porque lo dice la palabra. Vamos a verlo. Si alguien piensa que yo me invento algo, vamos a verlo reflejado en la palabra. Vamos a verlo. Mateo 25:30, pues termino, de verdad. Mateo 25:30. Mateo 25:30. Porque mucha gente no entiende. Tenemos que entender la palabra. A veces hay palabras, hay versículos que te confunden, ¿no? Y parecen contradictorios, pero no lo son, no lo son. No lo son, de verdad, ¿eh? 25:30, dice lo siguiente.
Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué te parece? ¿Quién se proclama siervo inútil? Ya nadie. Gracias a Dios, hemos aprendido la lección. ¡Aleluya! Dios los bendiga. Gloria a Dios, qué final más rápido.